aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Se puede sentar, ¿verdad? Antes de ir, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a la cruz del Calvario, ¿verdad?, tuvo una reunión con sus discípulos, sus apóstoles, ¿verdad? Tuvo un compañerismo, ¿verdad?, una comunión, ¿verdad?, ahí con ellos, ¿verdad? No de despido, ¿verdad?, sino de eternidad. Hablando de las cosas, ¿verdad?, santas y preciosas. Hablando del poder de Dios, ¿verdad?, de lo que Dios quería hacer y sigue haciendo aún con la iglesia y lo hizo con ellos, ¿verdad? Y esa reunión, ¿verdad?, que tuvo, ¿verdad?, bien preciosa, ¿verdad?, nos habla de las cosas que les dijo a ellos que iba a hacer, ¿verdad? Pero antes, ¿verdad?, cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, vino a este mundo, ¿verdad?, vino por varias cosas, ¿verdad? Vino a restaurar la vida de las personas, ¿verdad?, a salvar al pecador. Vino a hacer tantas cosas Dios, ¿verdad?, a esta tierra, ¿verdad? Vino a levantar, ¿verdad?, la cara de aquel que está caído, ¿verdad? Vino a darle vista a los ciegos, ¿verdad? Vino a levantar, ¿verdad?, el que estaba, pues, ¿verdad?, tirado, ¿verdad?, el que estaba sumido en delitos y pecados, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Vino que el ser humano, ¿verdad?, alcance salvación, alcance eternidad, alcance vida eterna, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que vino en San Marcos, ¿verdad?, en el capítulo de Marcos, ¿verdad?, capítulo 10, en el verso 45, ¿verdad?, dice que Él vino a salvar, ¿verdad?, la vida de muchos, vino al rescate de muchos, ¿verdad? Y ahí en el Evangelio según San Juan, ¿verdad?, en el capítulo 15, en el verso 22, dice que también vino, dice, para que el pecado fuera descubierto, ¿verdad? Si no hubiera venido, no supiéramos que éramos pecadores, ¿verdad? Pero como Cristo vino, ¿verdad?, pues supimos, ¿verdad?, que somos pecadores. Dice en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, el verso 22, dice que si yo no hubiera venido, dice, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, ¿verdad? Entonces Él vino, ¿verdad?, a morir por nosotros, ¿verdad? Vino al rescate, ¿verdad?, de nuestras vidas, ¿verdad? Pero también vino a descubrir, ¿verdad?, al pecador, ¿verdad?, a descubrir las obras de maldad, la maldad, ¿verdad?, vino a descubrir, ¿verdad? Y cuando se va, dice en el capítulo, ¿verdad?, siguiente, dice que había una promesa de parte de Dios, ¿verdad?, que a usted y a mí le convenía o nos convenía que Cristo se fuera, ¿verdad? Él dice con su propia boca, con sus palabras, ¿verdad?, que son santas y perfectas, dice, les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Es bueno que yo me vaya, dice, ¿verdad? Y dice el verso 7 del capítulo, ¿verdad?, 16 de San Juan, dice, pero yo os digo la verdad, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, dice, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, dice, os enviaré, dice el verso 7 del capítulo 16 del Evangelio según San Juan, ¿verdad? Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo viene, ¿verdad?, viene por muchas cosas, ¿verdad?, pero lo más que vimos ahorita es a descubrir el pecado y al rescate por muchos, ¿verdad? Pero cuando se va, dice que viene el Consolador, ¿verdad? Y cuando viene el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, también viene a mostrarnos muchas cosas, ¿verdad? Viene a enseñarnos tantas cosas de parte de Cristo, ¿verdad?, de parte de Dios, ¿verdad? Nos viene a traer, ya mire, en el capítulo que estamos viendo, del capítulo 16, ¿verdad?, dice que ya no va a haber, o sea que iba a ser una realidad, ¿verdad? O sea que Dios, ¿verdad?, iba a hacer lo que era una ilustración, lo iba a hacer real, ¿verdad? Ya no les iba a hablar en alegorías, pues, ya no les iba a hablar así como que no supieran, ¿verdad?, sino que les iba a hablar claramente, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios iba a empezar a enseñar y a mostrar las cosas que el Padre tiene para nosotros, ¿verdad? Dios tiene cosas grandes y preciosas para nosotros, para la iglesia, para los que Él ama, dice la palabra de Dios, para sus hijos, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo iba a ser, ¿verdad?, o iba a ser la forma de hablar, ¿verdad?, o de estar con el creyente de una forma bien poderosa. Dice en el capítulo 16, ¿verdad?, en el verso 25 de San Juan, ¿verdad?, dice, estas cosas, dice, os he hablado en alegorías, dice. La hora viene, dice, cuando ya no os hablaré
por alegorías, sino que claramente dice, os anunciaré, dice, acerca del Padre. Claro, o sea que les voy a hablar claramente lo que va a pasar, ¿verdad? Que las cosas que a veces oramos o que estamos pidiendo o que alguien se ha sanado, ¿verdad? Que a veces, muchas veces nomás oramos por alguien, ¿verdad? Pero no vemos que esa persona es sanada, ¿verdad? No vemos que ese hombre o esa mujer sea restaurada, sea levantada, ¿verdad? No vemos que ese cáncer, que esa enfermedad sea quitada, ¿verdad? Pero él estaba diciendo, hoy les voy a hablar claramente, ya no va a ser por alegorías, ya no va a ser por ilustraciones, va a ser una realidad, ¿verdad? Va a ser una verdad que ustedes van a estar viendo claramente. Ya no van a estar solamente oyendo, ni solamente van a estar sabiendo a medias, ¿verdad? Que si hubo sanidad o que si hubo milagros, ¿verdad? Sino que lo vamos a ver con nuestros propios ojos, ¿verdad? Ya no les hablo por alegorías, ¿verdad? Una alegoría, ¿verdad? Nos ilustra muchas veces lo que es, ¿verdad? Algo que es como literal, ¿verdad? Que se hace una realidad, ¿verdad? O es una verdad que se hace una realidad, ¿verdad? O es algo escondido de Dios al descubierto, ¿verdad? Algo que lo vamos a ver con nuestros ojos, ¿verdad? Es como una historia hecha realidad, ¿verdad? Ya no solamente vamos a estar leyendo que se paró el paralítico, que se paró, que se le abrieron los oídos al sordo, sino que vamos a contemplar. Ya no va a ser una alegoría que solamente vamos a estar viendo y vamos a estar sabiendo por medio de la palabra, sino que vamos a entender que la palabra se va a estar cumpliendo en cada uno de nosotros, en cada enfermo, en cada enferma, en cada cáncer, en cada persona que esté pasando una dificultad. No solamente un problema, no solamente una enfermedad física, sino que una enfermedad espiritual también. Usted sabe que recibió sanidad cuando vino a Cristo. Esa es una realidad clara, ya no es una alegoría, sino que usted está sano por la sangre del Cordero. Su corazón ha sido sanado, su forma de pensar, ¿verdad?, hacia Dios ha sido sanada. Ya no piensa que está allá, ¿verdad?, por allá o por acá o colgado, sino que ha entrado una sanidad, ¿verdad?, espiritual a su vida, ¿verdad? Pero también entra la sanidad física, ¿verdad?, al creyente, ¿verdad? Porque todo lo del Padre, todo lo de Dios, ¿verdad?, todo lo de Cristo, aleluya, el Espíritu Santo se iba a encargar de traerlo y hacerlo una realidad en nuestras vidas hoy. Por eso les dice, ya no les voy a hablar por alegatos, por alegorías, nada de eso. Dice, en aquel día, dice, pediréis en mi nombre, dice, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Usted sabe que Jesucristo, usted sabe que Dios se llama Jesús. Dios, así dice la palabra de Dios, ¿ya? Dice que ellos antes, ¿verdad?, no sabían o no pedían en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque pues no entendían muchas cosas todavía. Dice en el capítulo 16, ¿verdad?, en el verso 24 dice, hasta ahora, dice, nada habéis pedido en mi nombre, ¿verdad? Pedían, pero no en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque no conocían el nombre de Dios en realidad. Sí sabían que andaban con Él, sí sabían que era, pero en realidad en lo espiritual, en lo interno o en el creer, ¿verdad?, lo tenían tal vez como una alegoría solamente, pero dice que esa alegoría se las iba a quitar y ellos iban a ver realmente quién era Jesús. Como si les iba a abrir el entendimiento completamente en esa reunión que iban a tener ellos ahí. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En el capítulo 17, ¿verdad?, en el verso 26 dice que dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, ¿verdad? Entonces les enseñó el nombre de Dios, ¿verdad? Se fue, ¿verdad? Y viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a hacer cosas, ¿verdad?, que los discípulos, los apóstoles se iban a estar sorprendiendo día a día. Uno mucho, oh sí, hasta en el aposento alto. No, mira, más hermanos, el Espíritu Santo es Dios, es omnipresente, omnisciente, y ya desde antes, desde que la fundación del mundo, desde que estaba sobre la faz de las aguas, ahí estaba el Espíritu Santo de Dios ya. Entonces iba a empezar, ¿verdad? Dice que él estaba hablando como esa alegoría que le estaba diciendo, pero era una realidad porque ya estaban. O sea que Dios ya les estaba hablando en ese momento de lo que estaba pasando y de lo que iba a pasar, ¿verdad? Aunque él estaba ahí en oración, hablando con ellos, era como si ya estuviera una realidad en la eternidad. Pero él estaba ahí, hablando con ellos, ¿verdad? Pero dice que cuando él les iba a empezar a explicar, ¿verdad?, las cosas que iba a hacer el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Hay varias cosas también, así como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando vino hizo varias cosas, ¿verdad?, las que les dije.
las que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también cuando viene el Espíritu Santo de Dios va a hacer muchas cosas poderosas. Y unas cosas tan preciosas que iba a hacer, enseñarles a saber cuál es el nombre en el que nosotros tenemos que pedir. El nombre a que nosotros tenemos que acercarnos y pedirle, porque no sabían ni su nombre. No sabían el nombre de Dios. Jesucristo es Dios. Jesús es Dios. Y dice, no han pedido en mi nombre. Y dice que Él después se los dio a conocer. Y entonces ellos supieron. O sea que la alegoría o lo que estaba ahí, dice, ya no les voy a hablar así. Dice, ahora les voy a hablar claramente. Dice en los versos siguientes del capítulo 16, dice, pues el Padre mismo, dice, os ama. Dice, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Dice el verso 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo, dice, y voy al Padre. Vino a la tierra, ¿verdad? Se hizo hombre, ¿verdad? Y después deja esta tierra, deja este lugar, ¿verdad? Muere por usted y por mí, ¿verdad? Y regresa donde está, dice, voy otra vez, dice, al Padre, de donde salí, ¿verdad? Y dice que los discípulos le dijeron, dice, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. El verso 29 dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas, dice, que nadie te pregunte. Por esto, dice, creemos que has salido de Dios. La alegoría aquí desapareció. Lo irreal ahí desapareció, ¿verdad? Lo que es nada más que se oye, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Oímos y vemos testimonios de que de una persona está hablando y diciendo, y ahí se levantó y resucitó y hizo tantas cosas y fue sanado y se levantó de la silla de ruedas, le volvieron los ojos, volvió a mirar, ¿verdad? Volvió a escuchar, ¿verdad? Y tantas cosas, pero hay veces solamente ahí se queda como una alegoría, pero nunca hemos visto en realidad si alguien se ha parado de una silla de ruedas. Ahí es cuando desaparece una alegoría. Y cuando usted ve con sus ojos que una persona está siendo sanada. Por eso dice, ahora vemos claramente lo que tú estás tratando de decirnos. Que la sanidad es una realidad. Que los milagros son una realidad. Que el poder del Espíritu Santo es una realidad. Y que Él nos los puede enseñar claramente. Cómo una persona está recobrando, ¿verdad? La sanidad, cómo está recobrando, ¿verdad? Su salud. ¿Cómo está obrando? Por eso, amados hermanos, tenemos un Dios real. Que se llama Jesús de Nazaret. Así dice, ahora sí ya les revelé tu nombre ese. Le dije, Él está hablando de Él mismo. Dice, Padre, dice, les dije, ¿cómo te llamas? Pero Él dice anteriormente, pero ese soy yo. Y dice que cuando Él se fue, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? E iba a hacer estas cosas, dice. De las cosas que iba a hacer el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que está haciendo, ¿verdad? No solamente que les iba a hacer en ese tiempo de ellos, ¿verdad? Pero hoy en estos tiempos, dice que primero iba a venir, dice, para convencer al mundo, ¿verdad? De pecado, ¿verdad? Dice el verso 8 del capítulo 16, ¿verdad? Luego dice que iba a venir, ¿verdad? Para el verso 9 dice, de pecado, dice, por cuanto no creen en mí, ¿verdad? El pecado más grande que existe en la tierra de no creer en Dios, ¿verdad? Aquel que no cree en Dios y que no cree en los milagros está pecando. El que no cree que hay milagros, ¿verdad? Dice que somos pecadores, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos creído en el Hijo de Dios. Porque todavía estamos viviendo una alegoría. Estamos viviendo algo como que es algo que en el pasado, algo como que se escribió, pero que todavía no se ha marcado en nuestras vidas. Todavía no se ha hecho una realidad. Tal vez usted es creyente por muchos años, pero en realidad todavía no se ha hecho realidad que usted es cristiano de veras. Tiene 20, 30 años y quizás no se ha dado cuenta que Jesucristo es real. Que el Espíritu Santo es real. Que las sanidades son reales. La iglesia de Cristo tiene que creer siempre que hay sanidad y milagros en Cristo Jesús. Recuerde que la primera sanidad que recibe usted es espiritualmente. Porque usted deja todas las enfermedades que traía, físicas, psicológicamente, en la mente, todas. Tantas cosas que le pasan, ¿verdad?, al que no conoce del Señor, ¿verdad? Pero cuando viene a Cristo, amados hermanos, Dios llega y le sana el corazón lo primero. Le sana la falta de perdón, ¿verdad?
le sana el rencor, le sana la envidia, le sana tantas cosas que no se miran. Le sana hasta la falta de fe, a veces que no tiene fe, que no, todo le sana al Señor en su interior. Todo eso, amados hermanos, es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Pero entonces lo que hace el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Dice que en el verso que empezamos leyendo del capítulo 16 de San Juan, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevarse. Dice el verso 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeren y os hará saber, dice, las cosas que habrán de venir. Hay muchas cosas que hace el Espíritu Santo hoy. Mire, una, lo que hace, dice que nos dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el Espíritu de verdad, en el verso 13, ¿eh? Lo que nos enseña, ¿verdad?, lo que usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, en su interior. Así dice la palabra del Señor. Y nosotros creemos que ahí mora, dice que mora en el creyente, que mora en su cuerpo, ¿verdad?, que mora en su iglesia, ¿verdad? Y una de las cosas que hace primero dice que nos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, ¿verdad? Es una realidad, no es una alegoría, no es una fantasía, ¿verdad? No es algo histórico, que es una historia que ahí se escribió en la Biblia que andaba el Espíritu Santo meneándose en la faz de... No es nada de eso, es una realidad. Nos enseña que el Espíritu Santo es una verdad. Todo eso nos enseña. Ya no es algo que estaba así, antes venía sobre esos hombres y esos hombres eran llenos o eran sumergidos con el Espíritu Santo y les daban sabiduría e inteligencia. No. Ya es una realidad en estos tiempos para nosotros como iglesia. Y la otra cosa que dice que en el verso 13, ¿verdad?, nos habla, dice que Él nos guía, dice, ¿verdad?, a toda la verdad. O sea que no solamente a la verdad, ¿verdad?, sino que nos guía a Cristo. ¿Quién es que la verdad? Jesucristo. Entonces todo eso lo hace el Espíritu Santo hoy. Le va guiando a que usted conozca. Usted ni conocía la verdad, solamente puras mentiras conocía. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, dice que lo guía ahí donde está la verdad. Y ahí donde está la verdad es Jesús de Nazaret. Así como dice la palabra de Dios. Otras cosas que hace el Espíritu Santo, dice que no habla por su propia cuenta. Yo no sé si muchas personas, ¿verdad?, muchos cristianos, a veces creyentes, quieren hablar por su propia cuenta. Es un error bien grande de la iglesia. Que sea el Espíritu Santo siempre que profetice la iglesia, que hable la iglesia, que no sea una emoción, que no sea algo, que sea una realidad, que el Espíritu Santo profetice y hable sobre alguien, que se va a sanar, que se va a levantar, que se va a ir la enfermedad, que va a desaparecer esa enfermedad. Él, amados hermanos, hace eso, dice, habla pura verdad. Y es una verdad del cielo. Que los enfermos, ¿verdad?, sean sanados. Es otra de las cosas que hace. Dice que dirá el Espíritu Santo todo lo que oiga. Recuerde que el tema es todo lo del Padre para usted. ¿A poco quién no le quiere dar todo a sus hijos? No le va a dar un pez, ¿cómo se dice? Una serpiente, ¿verdad? Usted no le va a dar una serpiente a su hijo. Usted le va a dar todo lo que puede darle a sus hijos. Y Dios, ¿verdad?, el Padre quiere darnos todo. Dice que lo hace en el verso 13, ¿verdad? Dice que no habla por su propia cuenta. Y él dice, en la cuarta dice, dirá todo lo que oiga. O sea que todo lo que oye del cielo, todo lo que oye de Cristo, todo lo que oye en la eternidad, lo trae para acá. Todo, absolutamente todo. Con nada se queda ya. Otra cosa que hace, ¿verdad? Porque vamos a compartir, ¿verdad?, con nuestro pastor Richardson el púlpito, ¿verdad?, para que le deje ¿verdad?, él también trae la palabra. Dice, otra de las cosas que hace, dice, hará saber todas las cosas que van a suceder. O sea que el Espíritu Santo va a nos a saber todo lo que está sucediendo, lo que va a suceder. Todo. Usted sabe, la iglesia sabe lo que va a pasar. La iglesia sabe hasta el futuro, hermanos, usted. Porque no es por usted,
El Espíritu Santo de Dios le dice lo que va a pasar. Cómo los elementos del cielo van a ser desechos. Cómo van a venir, aleluya, tantas, aleluya, destrucciones a la tierra. Pero no es usted que lo sabe. No vaya a querer escribir un libro y decir que yo tengo el futuro, no. Es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo de Dios que le enseña las cosas futuras. Lo que viene, aleluya. Todo lo que él oye de arriba del cielo lo dice. Y él dice que en el verso 13, ¿verdad? Que estamos ahí en el capítulo 16 de San Juan, dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿verdad? Pero yo le puse así en resumen, dice, ¿verdad? Hará saber todas las cosas que van a suceder. Todo, absolutamente todo. Dios tiene dominio sobre todo. Sobre todo lo que se mueve aquí, hasta lo que ni miramos. La otra parte que él hace, dice que es bien preciosa, dice el verso 14 ahí mismo, dice que él da gloria y honra ¿a quién? ¿Usted sabe por qué esto glorifica a Cristo? Porque adora a Cristo, porque adora a Dios, porque adora a Jesús, porque el Espíritu Santo lo hace hacerlo. Eso es porque la iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios. Dice que Él me glorificará, el verso 14. O sea que le damos gloria siempre y honra a Jesús. Por eso siempre, ¿verdad? La iglesia siempre tiene que estar glorificando a Cristo. Pero no es porque usted quiera hacerlo, amados hermanos, es porque el Espíritu Santo de Dios lo hace que usted le diga a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Cristo. No crea que usted, ay no, es el Espíritu Santo que mora en el creyente lo que hace eso, amados hermanos, de hablarle a Dios, de amarle, de adorarle, de honrarle, de bendecirle, de reunirse para hablar de Él, de reunirse para glorificarle. Es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Le da siempre la gloria a Dios. No es gloria para los hombres, sino es para el Cordero de Dios, para Cristo. Es así como sabemos las cosas. Mire, esas son todas las cosas que tiene el Padre para nosotros. Eso es todo. Dice en el verso siguiente, ¿verdad? Que dice que de ahí en el capítulo, ¿verdad? 16, ¿verdad? Dice la séptima, ¿verdad? En el 15 dice, todo lo que tiene el Padre, o sea que todo lo que tiene Dios es lo que le da la iglesia. ¿Y qué es lo que quiere Dios para la iglesia, amados hermanos, en estos días? Que la iglesia siga hacia adelante, que la iglesia se una como una manada pequeña, como un remanente fiel. Quiere que la iglesia se mantenga firme en sus caminos. Pero más importante, amados hermanos, ¿verdad? Quiere que la iglesia se salve, que no nos perdamos, dice. Pero en esa verdad de lo que Dios tiene para nosotros, también quiere que la iglesia esté sana, que no haya enfermos, amados hermanos, que no haya enfermedades, todas, que la iglesia reciba sanidad siempre y que se mantenga, ¿verdad?, libre de toda enfermedad también. Dice el verso 15, dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Esa palabra la está hablando Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Esa sale de la boca, ¿verdad? O el verbo, ¿verdad? Lo que es el hablar, ¿verdad? O la palabra que se conoce como la palabra viva, ¿verdad? La palabra que viene de la boca de Dios, ¿verdad? Dice, el Padre, ¿verdad? Dice, lo que tiene el Padre es mío. Lo que tiene el Padre es mío, estando Cristo en la tierra, dice. Por esto dije, que tomará, dice, ¿de qué? ¿Pero qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Dice, lo que tiene el Padre es mío, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Cristo? Dice, Él dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, que tomará ¿de qué? Entonces, ¿de quién vienen todas las cosas? ¿Y quién es el Padre? Jesús. Dice, todo lo que viene dice, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que todo del Padre. Por eso primero les enseñó a los discípulos, le dijo, ya no va a haber alegorías,
ya no va a haber mal entendimiento con ustedes. Ya ustedes van a conocer en el nombre de quién van a pedir las cosas. Ya a ustedes les ha sido revelado mi nombre, dice, ¿verdad? En el verso 26 del capítulo 16. ¿verdad? Ya no más van a estar preguntando, sino que claramente van a preguntarle a Dios. Ya no va a ser algo histórico, sino va a ser algo real. ¿verdad? Y todo dice, pídalo en el nombre de Cristo, en mi nombre. Pues no, Eva no puso su nombre porque ya se lo había dado, dice. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, porque estaba hablando Él. ¿verdad? Lo haré, dice el verso, ¿verdad? Que leímos. ¿verdad? Pero hay que pedirlo siempre en el nombre de Jesús de Nazaret. Le paso el tiempo, Pastor Richardson, su parte.